Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con los temas de interés en el área de la filosofía, de la política, de la teología, de las ciencias sociales que referimos en nuestro programa, como de costumbre, acompañado del profesor Daniel Vargas y el profesor Julián Álvarez. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Saludos Juan, saludos Julián, a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los canales 101 y 1101 HD de Claro, ¿verdad? Canal 46 de Wintelecom, el canal 10 de Telecable Dominicano, y estamos en más de 40 sistemas de cable en todas las provincias de nuestro país, la República Dominicana. También estamos en el satélite EUTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas, ¿verdad?, de las redes sociales y a través de nuestra página web sumundotv.com. Ahí ustedes pueden siempre seguir todos nuestros programas. Bien, interesante porque hoy nosotros tenemos un tema que tiene que ver con la verdad, porque la verdad importa, y eso es así. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con la verdad, y vamos a hablar nosotros de la confiabilidad. Las personas que son confiables, ¿por qué son confiables? ¿En qué podemos nosotros detectar que las personas son confiables? Mire, estamos hablando de un valor interesante del que casi nadie habla, sabe poco, pero que sí en el día a día se emplea, se usa, se necesita, y vamos a ir a los detalles de todo eso. Por eso vamos a hablar de los detalles también en medio de todo esto, porque es una parte también de esta temática. Así es que saludamos a nuestro compañero Julián para que se dirija también a ustedes. Bien, bueno, un saludo a toda la teleaudiencia y a los grupos que tienen el interés de escucharnos, de vernos, de ver nuestras ideas, nuestros debates y comentar los temas que elegimos y seleccionamos para cada programa con el interés de esclarecer las ideas, de aportar a mejorar nuestras ideas sobre el conocimiento de la realidad, la vida del hombre, la naturaleza y también los aspectos éticos en lo cual se desenvuelve el hombre en su hábitat cultural y social. Así es que nuestras ideas es para esclarecer el pensamiento, mejorar nuestra visión y percepción de las cosas y también tener palabras de sabiduría que orienten nuestro quehacer. Así es que como en cada programa, pues estamos prestos a compartir con ustedes esta temática que ya han sido enunciada y esperamos que sea de su agrado y de su interés en cada programa, así también como en el de hoy. Estamos hablando en el día de hoy de la confiabilidad. Ese es un tema muy importante. En ciencia, en las ciencias naturales, las ciencias que estudian la naturaleza pura y simple, que estudia cosas y objetos como la física, la química, entre otras, normalmente una causa provoca un efecto determinado. Hay una relación de causa-efecto que es previsible y eso genera una especie de confianza en la persona de que siempre va a tener los mismos resultados porque parten de las mismas causas. En las ciencias sociales, en cambio, eso no se puede predecir con exactitud cuál va a ser el resultado de una causa determinada y entonces se necesita manejar una serie de variables diversas para uno prever, para uno visualizar cuáles pudieran ser las consecuencias, porque la confiabilidad precisa mucho de la experiencia y también de la constancia. La constancia genera en las personas confianza, ¿verdad? Y confiabilidad.
Así que en las ciencias sociales se hace necesario crear una serie de recursos que permitan generar confianza en la persona, en el receptor, para considerar la exactitud o la validez de una investigación determinada. Por ejemplo, en la investigación social, mediante encuestas, se suele utilizar la ficha técnica, que es la que indica cuáles son los parámetros, cuál es el método, cuál es la medida que se ha seguido para proyectar determinados resultados. Y de esa ficha técnica depende mucho el nivel de confiabilidad del receptor. O sea, eso incluso arroja un grado determinado de confiabilidad. De manera que la confiabilidad, desde ese punto de vista científico, puede incluso medirse, puede preverse, aunque siempre esa medición y esa previsión va a ser aproximada porque se trata de estudio de personas, ¿verdad? En los estudios sociales. Pero desde el punto de vista de la ética y desde el punto de vista de la moral, de la conducta de las personas y de la personalidad, la confiabilidad juega un papel muy importante porque tiene que ver con muchos aspectos del sujeto, del individuo, de su voluntad, de su capacidad y de su accionar en relación con los demás. Y sobre eso entonces vamos a estar hablando para ustedes sobre la confiabilidad en este campo de las personas. Profesor Daniel. Mira qué interesante, Juan, porque tú has mencionado en esta parte introductoria un elemento interesante que es la confiabilidad en la ciencia. Pues es un concepto que se ha acuñado en todos los libros de texto, de metodología, métodos de investigación, los conceptos de validez y confiabilidad, ¿verdad? La validez como aquella facultad que debe tener el investigador para limitarse al tema, para no adentrarse en otras temáticas y delimitar exactamente el objeto de estudio. Y la confiabilidad para la repetición de los resultados que se espera, ¿verdad? De manera que si otros investigadores hacen la misma investigación, que obtengan los mismos resultados. A eso se refiere en la ciencia, el nivel de la confiabilidad. Pero, ¿de dónde procede esto? Yo voy a aprovechar, ya que tú lo mencionaste, y no cortarlo en ese momento. Eso viene desde Descartes realmente. El método, el discurso del método de Descartes ponía uno de los elementos. Él ponía 4 grandes elementos del método, pero uno de ellos era la revisión de cada detalle de nuevo. Hay que revisar punto por punto de nuevo lo que se hizo antes de tú dar por terminada una teoría, para darte cuenta de que no se te quedó nada, ningún detalle importante. Entonces, eso es lo que al final va a ser confiable, decía él, esa investigación, esa parte, ese paso que se ha dado. Y por eso es importante acentuar esto, lo importante que es hablar de este concepto, que no solo en la vida cotidiana como un valor que se nos presenta, sino que eso se extrapola a otras áreas como el área científica e incluso el área tecnológica, porque en el área tecnológica tienen que hacer y repetir de nuevo para darse cuenta que sí, que las cuestiones, ¿verdad? Las cosas no se sacan de un primer intento, se hacen muchos intentos y ver que siempre les da los mismos resultados, y eso es lo que va a hacer que una técnica sea confiable, ¿verdad? En este sentido, pienso que esa parte es bueno que quede clara, para nosotros adentrarnos entonces a la otra parte, que sería ya la parte más humanística también del concepto, la parte política, la parte social, la parte del liderazgo, que es lo que va a hacer que las personas sean confiables, ¿verdad? También en la sociedad. Pienso que si nuestro compañero Julián a este nivel tiene algo todavía que aportar, puede hacerlo, porque ya hemos abordado un tema que a ti te gusta mucho, que es el tema de la metodología y la ciencia. Si tienes algo todavía que agregar antes de entrarnos a la visualización del concepto dentro de lo que es el sistema ético-moral.
Bien, yo creo que es importante apuntar en esta parte que la confiabilidad, tal como ustedes la expresan en el ámbito de la ciencia, tiene de fondo un supuesto. Y el supuesto es que el hombre se da cuenta de que todo cambia, de que las cosas cambian constantemente y que la realidad es dinámica y no permanece inmutable por siempre. Entonces, de alguna manera existe en el hombre el interés y el deseo de ante los cambios, como todos sabemos, lo que decía Heráclito, todo cambia, nada es, nada permanece, todo está en constante devenir. Existe también el deseo y el interés en el hombre de encontrar aquello que no es cambiable, lo permanente. La posición contraria sostenida por Parménides y que se dio también en Platón, el mundo sensible cambiante y el mundo de las ideas eternas. Entonces, ¿a qué viene este comentario con relación a lo que ustedes plantean? De que hay un deseo en el hombre, en la naturaleza del hombre, de buscar en medio del cambio algo que permanece. Y eso que permanece le da cierta confiabilidad al hombre, a la existencia del hombre. Por eso, esa búsqueda de verdades eternas, de verdades permanentes, pues es algo que ha acompañado la dinámica del hombre en ese sentido. Y eso, y lo que hoy podemos plantear, contrasta contra la realidad, sobre todo en los jóvenes de hoy en día, de que todo es pasajero, todo es cambiante, no hay que confiar en que usted va a permanecer igual durante toda una vida, casarse para la vida entera, ser honesto la vida entera, ser servicial la vida entera, sino que es como la expresión de los hedonistas, vivamos el hoy, y mañana no sabemos qué va a suceder. O como diría Sartre, es decir, mañana el hombre va a tener que inventarse a sí mismo y tendrá que elegir qué hacer. Es decir, es un ser por hacerse en ese sentido. Entonces, esta es la idea que quiero plantear para que podamos ir analizando las ideas sobre la temática de la confiabilidad y cómo de alguna manera en todo ser humano hay este valor de que todo el mundo espera, de que el otro le diga la verdad, de que el otro sea sincero y que la vida social, la vida política, la vida de la relación humana, pues de alguna manera supone este valor de la confiabilidad. O sea, así es. No, sí, Juan. Sí, profesor. Bueno, la confiabilidad en las personas, profesor Daniel habrá de profundizar esa parte. La confiabilidad en una persona tiene mucho que ver con su entereza, con su probidad, con su integridad como individuo, que genera en los otros entonces un grado de confianza y de aceptación de sus ideas. De modo que la persona tiene un nivel determinado de confiabilidad. Pero también está por otro lado la ciencia y las técnicas de investigación que garantizan un nivel de confiabilidad que no depende de esos grados de probidad como en el individuo, sino que depende de su historia de perseverancia, de repetición, de siempre dar los mismos resultados. Eso garantiza la confiabilidad. Y nosotros tenemos un ejemplo que puede ser ilustrativo en este caso. En el año 2020 se celebraban a principios de año en nuestro país las elecciones del grado municipal.
y se iba a inaugurar un modelo nuevo que era el sistema del voto automatizado. Se le había solicitado de múltiples formas a la dirección de la Junta Central Electoral y a su presidente, el señor Guzmán, que se hiciera una auditoría al equipo y a los equipos y al software, al programa que iba a manejar, a impulsar ese proceso eleccionario. Y que se hicieran también unas pruebas pilotos previas que pudieran como dar a las personas una seguridad, una confiabilidad de resultados. El presidente de la Junta, que se sentía con un grado de autoridad apreciable como fruto de sus años, de su experiencia, de su formación profesional, de su historia, entendió que no era necesario hacer esa auditoría y esas pruebas que le estaban solicitando, porque la persona que había producido el programa estaba manejando el proceso, pertenecía a la propia Junta. Y además porque él y los demás miembros de la Junta eran personas íntegras y personas serias. Pero resulta que la confiabilidad científica no es lo mismo que la confiabilidad ética o moral o humana de las personas. Es diferente. Y efectivamente, cuando llegamos al día de las elecciones, falló el proceso. Y entonces se dijo, bueno, por eso era necesario que se hiciera esa auditoría previa y que se hicieran también esas repeticiones previas que pudieran llevarnos a corregir probabilidades o a corregir situaciones anómalas antes de llevar al proceso final, ¿verdad? A la ejecución del proceso electoral final. Y entonces, ¿por qué? Porque pueden producirse algoritmos o situaciones inesperadas que generen resultados no deseados. De modo que la credibilidad y la confiabilidad en el plano científico no depende de la credibilidad del sujeto, sino del objeto que se aplica, del método que se está aplicando y de los instrumentos tecnológicos que se están aplicando. Estos pueden fallar y eso no necesariamente pone en cuestionamiento la integridad de la persona. Por lo tanto, no se puede mezclar la parte de la seriedad del sujeto y su credibilidad con la parte de la factibilidad, de la pertinencia del equipo tecnológico en relación de uno y de otro, profesor Daniel. Bien, tú has abordado indirectamente varios aspectos de la confiabilidad. Primero, quisiera decir que hay que distinguir entre lo que es la confianza y la confiabilidad, ¿verdad? La confianza, como nosotros decimos, puede ser una fuente de error, ¿verdad? Confiarse es estar expuesto a ser engañado. Pero la confiabilidad es la confianza que depositan en nosotros, ¿verdad? Por eso no es lo mismo la confiabilidad que la calidad de confiable. Exactamente, que por mis características, por mi forma de ser, por mi forma de actuar, por mi forma de hablar, otros se identifiquen conmigo y depositen su voto de confianza en mí. Por eso es diferente ser confiable que confiar, ¿verdad? Entonces, primero esa diferencia conceptual. Por ser confiable uno cae bien. Tú le caes bien a los demás y puedes dirigirlos porque confían en ti. Porque aquí viene entonces el papel del liderazgo, ¿verdad? Y esos grandes líderes, podemos hablar un poco después que aclaremos el concepto de esos liderazgos y ver si en nuestra política eso también se visualiza. Entonces, el concepto de confiabilidad, por eso hay que subsumirlo bajo un concepto superior, que es el principio verdad. La confiabilidad está al servicio de la verdad. ¿Para qué ser confiable? Para que haya verdad, para que las cosas sean y de veras sean como deben ser. Ese es el tipo de la confiabilidad. Entonces,
para la verdad como el concepto macro dentro de lo que es la inteligibilidad del ser, lo que es el ser de las cosas, ¿verdad? Lo que es la dinámica del mundo, la dinámica real del mundo, tiene entonces varios conceptos que se ordenan debajo de ella, que serían los valores. Uno de esos valores es exactamente la confiabilidad. ¿Y por qué nosotros lo ponemos como valor? Porque puede ser dividido en otros más pequeños, que son los indicadores. Ese es el criterio para decir esto es un valor. Porque ya los indicadores se pueden ver en la realidad, en la práctica. Son detectables o se pueden escuchar o se pueden oír o se pueden degustar, etcétera. Pero son ya detectables en la realidad y son acciones. Ve cómo los principios se convierten en acciones. Vamos a ver entonces que hay en este sentido 3 conceptos en los que se puede desglosar la confiabilidad. Podría haber más, ¿verdad? Pero yo he expuesto los que más evidentes son, que son la autenticidad, la acuciosidad y el control. Mira, estamos hablando ya de comportamientos muy concretos y reales. Por eso es que ya estos son indicadores, porque ya no se dividen, ya se constatan, ya se ven, ya se detectan, ¿verdad? Hablaremos de esto más detenidamente, de cada uno de ellos, pero me gustaría todavía seguir con esta parte del liderazgo, Juan. ¿Por qué las personas deben ser confiables en la política? Y no solo en la política, en todas las organizaciones sociales, religiosas, de todo tipo. Se necesita de personas confiables que se conviertan en líderes que la gente se identifique, que la gente siga. Y aquí podemos nosotros mencionar 3 tipos de liderazgo propuestos por ese gran científico social, ese sociólogo alemán llamado Max Weber, sí, que hizo esta tipificación de liderazgo. Él habla de 3 tipos, lo que es el liderazgo tradicional, que se da en el ámbito familiar, diría, de la familia, donde se confía en el mayor, se deposita toda la confianza en ellos. Estos a su vez tienen una actitud de servicio a lo suyo, porque han mostrado ser buenos, ser serviciales, porque han dado resultados, los mejores resultados para el grupo, ¿verdad? La familia. Así se va desarrollando este liderazgo tradicional, propio de todas las sociedades anteriores a las modernas, como diría Max Weber, y que subyace en la tradición familiar. Se respeta al mayor, ¿verdad? Se respeta, se sigue sus consejos, se sigue sus directrices, aceptamos las reglas que nos impone, porque lo queremos, los amamos, es parte nuestra, es parte de nuestra sangre, de nuestras tradiciones. Pero hay otro tipo de liderazgo. Este liderazgo tradicional se ve afectado con el surgimiento de la modernidad, sí, donde se van a unir 2 tipos de liderazgos, claro que antes existían, son liderazgos que coexisten en el tiempo, pero está también el liderazgo que Max Weber llama autoritario. Sí. Ya es el ganado por el poder que tú tienes, por la influencia, por el dinero que tú tienes, por todos esos ámbitos que pueden influir en los demás y los hacen dependientes de ti. Es el liderazgo autoritario. Nosotros conocemos de más este tipo de liderazgo porque lo hemos vivido también en nuestra política. Conocemos el cacique, conocemos el jefe, ¿verdad? El tirano. Conocemos el tirano. Ellos usurpan en cierta manera el poder, ¿verdad? Sí. Manipulan a los demás para que los reconozcan como quien es, y hacen lo que tienen que hacer. Si tienen que matar, matan. Si tienen que robar, roban, ¿verdad? Si tienen que humillar, humillan. Es un liderazgo que es simplemente la autoridad, que si desaparece esa autoridad ya no existe, entonces ese liderazgo. El otro tipo de liderazgo que nos pone Max es el carismático. El líder que se desarrolla por un carisma, por sus cualidades personales, por su autenticidad, por lo que él es. Mira qué interesante, porque en la confiabilidad está la autenticidad como ese
indicador de confiabilidad. Entonces, el líder carismático, las personas se identifican afectivamente con él porque han visto sus acciones, porque han oído sus palabras, porque él se ha identificado con su causa, y las personas a través del tiempo, eso no se desarrolla de un día para otro, es un liderazgo que va poco a poco calando, y las personas con el tiempo se dan cuenta que pueden seguirte, que pueden confiar, que pueden depositar su confianza, porque tú has mostrado que tú eres aquel que puedes llevarlo a sus metas. Entonces, así es necesario este tipo, dice, en la política de liderazgo, dice Max Weber, no aquel instrumental, sino este carismático, donde la gente se sienta bien, donde aporte a la felicidad de la gente. Y no solo en la política, en las instituciones, Juan. La mayoría de nuestras instituciones tienen un liderazgo autoritario. Muchas veces mandan a alguien que manda, pero a veces no tienen a alguien al lado de él con el que la gente afectivamente se identifique. Nosotros, por suerte, hemos tenido en algunos ámbitos este tipo de liderazgo. A veces está el jefe mayor, pero a veces es su ayudante o el segundo, a quien todos los trabajadores siguen, quieren, se identifican con su forma de ser, ¿verdad? Y eso es necesario que coexistan en las instituciones estos dos tipos de liderazgos, ¿verdad? Porque eso hace que la gente se sienta bien en las instituciones y que trabajen, porque este líder mueve a la gente y sus emociones. Esto es totalmente necesario. Yo no sé qué les parece a ustedes en el espectro de nuestras instituciones y nuestra política. Yo pienso que en nuestro país ha habido muy poco de estos líderes carismáticos. Y yo podría mencionar quizás dos, realmente. Pero espérate. Yo podría quizás mencionar dos, porque yo creo que los demás no lo han sido. Sí, pero mira, Daniel, cuando se habla de liderazgo en nuestro país, hay una gran confusión en la gente. No es el liderazgo como se maneja, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania. Allí se elige, por ejemplo, un líder. Los speakers, los jefes de parlamento en Estados Unidos y en Alemania son considerados como líderes. Aquí son considerados como jefes. La idea aquí es jefe. El liderazgo es una calidad que se deposita en la persona en otros países. Aquí estamos en la discusión, por ejemplo, de si el liderazgo, si el líder nace o si el líder se hace. Si la persona se construye como líder o si la persona nace con una categoría de líder. De modo que en nuestro país, y se ha de entender que en los países de nuestro nivel de desarrollo, subdesarrollado y en vía de desarrollo, es muy diferente a como sucede en países desarrollados. En los Estados Unidos, desde que se creó el país con el presidente Washington y luego el presidente Jefferson, ellos agotaron 2 periodos de gobierno sucesivos y al final de su segundo periodo no se presentaban más a la reelección. Y eso sucedió durante muchos años, durante mucho más de 100 años, que a nadie se le ocurría presentarse como candidato a un tercer periodo sin que eso estuviese prohibido, simplemente porque se asumía. Hasta que aparece el presidente Roosevelt, que entonces más o menos desafía esa costumbre y se crean algunas condiciones constitucionales para prohibirlo. Pero en la República Dominicana, antes de ir a la pausa, en la República Dominicana se plantea la necesidad de crear candados a la Constitución, porque una persona dice que no se va a reelegir hoy y mañana entonces se olvida de eso que dijo y lo hace. Entonces esa falta de fidelidad a la palabra empeñada, que refiere la Passion Terris, ¿verdad? La encíclica, de la fidelidad a la palabra empeñada, mella, ¿verdad? Afecta la credibilidad de las personas y limita la confiabilidad
de la gente, ¿verdad? De los seguidores. Pues yo creo que tiene sentido y tiene su vinculación al tema de la confiabilidad, en el sentido de que de acuerdo a los tipos de líderes hay otra tipología, como es el paternalista, el laissez-faire, ¿verdad? Que son tipos de liderazgo que se desarrollan en diferentes ámbitos en el mundo empresarial, religioso, educativo, político y eso. Entonces, sobre todo resaltar la idea del líder carismático, que es aquel que tiene en sí mismo una serie de cualidades y que esas cualidades impactan de manera positiva en aquellos que le siguen y que creen en lo que dice. Es decir, es un elemento de confianza. Se confía que él va a decir la verdad, que va a hacer las cosas bien hechas, que siempre va a prestarse a dar apoyo a sus seguidores y que eso forma parte, diríamos, de la naturaleza de las relaciones sociales que en un momento dado tenían su razón de ser. Ahora, la preocupación que a veces uno tiene, y no sé si ustedes comparten este criterio, es los liderazgos que hoy en día son construidos por los medios de comunicación y el mercadeo. Si realmente las personas, todas esas cualidades que le imputan los medios y el mercadeo y la creación de figuras, realmente tienen niveles de confiabilidad, o si estamos expuestos a una nueva dinámica del mundo de hoy, donde lo que decíamos al principio, de que, lo que una sociedad estimaba como bueno y válido y de manera decente, hoy en día pues estamos abiertos a asumir como algo que se debe aceptar y tolerar, como por ejemplo, un elemento sencillo es que todo comunicador debía hacer buen uso del lenguaje. Ahora tú escuchas numerosos programas y eso no es un valor en la comunicación de hoy en día, sino basta con que usted de alguna manera logre un nivel, no importa cómo sea. Y también en el ámbito musical, es decir, lo que fuimos formados en una generación y vemos toda esta dinámica de la música actual, del arte actual, si realmente eso podemos valorarlo como liderazgos confiables. O, por ejemplo, a nivel religioso, pues tú tenías líderes que se entregaban a una causa con honestidad por su fe y que realmente inspiraban ese nivel de confianza. Y entonces, a veces también nos acecha la duda de si hay una verdadera autenticidad en esos tipos de liderazgo. Es decir, cómo podemos hoy en día seguir hablando de líderes confiables ante una realidad cambiante y donde hay situaciones que están entrando en otra escala de valoración que de alguna manera pues lo hemos comentado y mencionado, pero tenemos figuras que son líderes para los jóvenes, los más viejos, es decir, que de generaciones más anterior, pues no es algo que les sea de simpatía, pero hay toda una generación juvenil, hay defensores de que sí, eso que se hace en el dembow, la música, el rap, pues que eso es de alguna manera arte y que por ser arte tiene que ser tolerado y valorado como bueno, o ver qué hay de confiable en esos líderes de hoy en día. No sé
qué parecer ustedes tienen, pero las corrientes de opiniones, pues de alguna manera están enfrentadas y divididas ante estas realidades de líderes que su nivel de confiabilidad entra en cierto cuestionamiento. Bien, yo pienso que realmente cuando hablamos de la autenticidad como un indicador de la confiabilidad, estamos diciendo que se presenta el ser real, tal y como es, sin añadirle, sin extravagancia, sin ponerle, sin quitarle. Y esto tiene que ver mucho con la humildad en cierta manera, ¿verdad? Entonces, impregna un carácter personal en las cosas, da un aporte suyo propio. Y mira que esa autenticidad se exige hasta en la ciencia, cuando ponen a hacer una tesis doctoral, una tesis de maestría, se exige una de las características que debe tener es que debe ser original. ¿Verdad? Si no es original, no vale, queda deshabilitada. Mira qué importante es la confiabilidad a esos niveles, porque tiene que tener esa parte propia tuya, que es tu aporte al conocimiento, tu aporte a la ciencia, ¿verdad? Ahora, eso se dificulta un poco en esta era de los medios de comunicación, realmente, porque es que realmente los medios te presentan una imagen, a veces un cosmético, ¿verdad? Te ofrecen una máscara de las cosas y mucha gente puede identificarse, ¿verdad? Pero no se está presentando un ser real de lo que es. Por eso es que después salen escándalos en las personas que no se esperaba y todo, y entonces decae todo esto. Pero sí vemos que, aunque en esta época de los medios se pueden desarrollar liderazgos carismáticos. Mira, nadie dudaría en el mundo que Merkel fue una líder carismática, ¿verdad que sí? Para el mundo, no solo para Alemania, como una figura que impresionó al mundo. Y una cosa, Daniel, Sí. ahora que tú mencionas a Merkel, a Merkel, aquí Juan lo mencionaba, el elemento de la reelección, y donde la reelección es satanizada porque lo que implica. Sin embargo, Helmut Kohl y Merkel se reeligieron y se reeligieron hasta un momento en el cual ellos creían que debían aportar. Entonces, ¿qué significa? Que si esos líderes, ya que menciona dos líderes de Alemania, se reeligieron hasta 14 años, entonces significa que hay un liderazgo con nivel de autenticidad que la sociedad lo reelige en ese sentido. Entonces, hay una confiabilidad en que lo van a hacer bien. Cuando ponemos trabas a que un candidato o un presidente se reelija, es que también puede ser que el nivel de confiabilidad esté medio en crisis en esas situaciones. Sí, eso se da. Pero la exigencia realmente aquí es: confío en ti porque tú eres tú quien te has presentado, quien me has dicho que eres, ¿verdad? Esa es la situación, y esto es una exigencia universal. Realmente en todas partes como que se exige esa autenticidad. ¿Cuál es que tú no me engañes, que no me salga con otra cosa ahora, que no sea lo que tú me dijiste o que no sea lo que yo he visto en ti, ¿verdad? Todos esperamos eso de la persona, porque si no estamos desilusionados después. Y eso implica una vinculación entre el líder y sus seguidores y las aspiraciones de sus seguidores. Y en ese sentido, a propósito de lo que decía Julián hace un momentito, se diría que el liderazgo evoluciona y se adecúa a los matices de la sociedad que tenemos. Con frecuencia la gente se resiste a cambiar, pero es la gente que no se identifica con esos nuevos tiempos que se han desarrollado. Por ejemplo, Juan el Bautista tenía un liderazgo en la sociedad,
De pronto aparece Jesús y mucha gente lo rechazaba diciendo, teníamos a Juan que era de tal manera, un liderazgo X, muy sobrio, que ni comía ni bebía, etcétera. Y de pronto ha venido este que come y bebe y corre y salta y tal asunto. Entonces había personas que no se identificaban con el liderazgo porque entendía que ese liderazgo se distanciaba o había evolucionado con relación al anterior. Y entonces él sugiere la idea de que los tiempos cambian y mi liderazgo ha de adecuarse con los nuevos tiempos, con la juventud y con las aspiraciones de la gente. Y eso también pudiera tocar, Daniel, el tema del liderazgo en los líderes, en la iglesia, en la religión. Así, el liderazgo religioso también tiene que adecuarse a los nuevos tiempos, porque ahora vivimos en los tiempos de la comunicación, de la posmodernidad, de las redes sociales, y entonces el líder de ayer, que se manejaba de manera personal, interpersonal, presencial, directa con los fieles, con los creyentes, probablemente tenga que adecuarse a estos tiempos en que hay que usar los medios de comunicación para llegar a la gente, y esos medios tienen unas características, por ejemplo, la cantidad de caracteres que hay que usar para comunicarse por Twitter o por cualquiera de las redes sociales. Hay que adecuarse a eso, porque si no, entonces no ajusta ese líder anterior con los tiempos actuales. Sí, porque hoy en día no basta, digamos, el liderazgo tradicional, como decía Max Weber, en este sentido, de que así es que lo hemos hecho siempre, ¿verdad? O el de la autoridad, que Cristo me autorizó para esto, ya eso no basta en el sentido, usted tiene que ganarse su liderazgo también, ¿verdad? Usted tiene que ganárselo en el día a día con la gente, en la lucha diaria, en lo que usted expresa a diario, en las acciones que usted va realizando. Usted tiene que irse ganando y sobre todo, como decías, Juan, también ocupando el lugar en lo que son los medios de comunicación hoy en las redes sociales, porque hay personas que quieren ser líder pero nunca aparecen. Usted debe dar su calidad allí también, que se vea lo que usted piensa, que se vea cómo usted se enfrenta a una posición, ¿verdad? Que se sepa qué es lo que usted está haciendo. Todo eso es necesario hoy en día y para eso hay que ir a las redes sociales y a los medios, ¿verdad? A los medios televisivos y de comunicación en sentido general. Entonces, no podemos pensar que usted va a ser un líder en esta sociedad y que le van a escuchar si usted no hace presencia, si usted no presenta su cara, da su cara y dice, esta es mi posición, ¿verdad? Y la defiende. Puede enfrentar cualquier otra situación y sabe argumentar y sabe decir. Todo eso es necesario hoy para el líder. Mira, hay una parte, en la parte de la política es un poco delicado. Estos presidentes que tú dices han sido reelectos, es porque han mostrado liderazgo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en Alemania, evidentemente han sido líderes con mucho carisma. Mira Obama, Obama en los Estados Unidos tenía mucho carisma. Danilo Medina fue reelecto, Leonel Fernández fue reelecto, Balaguer fue reelecto varias veces. O sea, ¿por qué irte tan lejos si aquí también ha habido reelección? Mira, en cuanto a la reelección, tú sabes que hay en nuestros países hay unos mecanismos que se emplean que no son solo del todo de un líder carismático, si son mecanismos de manejos, tú ves y se hace. Pero ese no es el problema. El problema es que si tú ya has sido presidente, es una espada de doble filo para un liderazgo y para una reelección, porque la gente sabe si puede confiar en ti o no. Ellos saben lo que tú hiciste y lo que has hecho y cómo tú eres y quiénes te acompañan. Entonces ellos saben si pueden depositar su voto de confianza en ti. Haberlo sido puede ser a favor o puede ser en contra, ¿verdad? Porque ya tienen elementos para juzgar. Las personas no están en el aire. Entonces pueden pensar en lo bueno y en lo malo de tu parte. Yo pienso que si
que, por ejemplo, si una persona como Leonel Fernández hoy, que va a competir, si es reelecto, es porque la gente consideró que lo que era bueno superaba lo que era malo dentro de eso y que puede confiar en que puede hacer, entonces en ese sentido, un mejor gobierno. Pero la situación no es fácil porque hay elementos concretos sobre los cuales se puede juzgar la situación. En el año 2012 el presidente Mejía aspiró nueva vez y estuvo a punto de ganar las elecciones al candidato en esa ocasión, Danilo Medina. Es decir, que esos retornos a veces la gente lo valora, ¿verdad? Y da su voto de confianza, lo cual son como señales de credibilidad y de confiabilidad de la gente en las personas. Pero antes de terminar, Daniel, hay un detallito que a mí me gustaría que tú desarrollaras. Y es, la confiabilidad la tiene la persona, yo soy confiable, o la confiabilidad la depositan los otros en la persona, son la gente los que te convierten en confiable al adherirse, al aceptar, al asumir tu liderazgo, o eres tú quien construye esos niveles de confiabilidad en tu liderazgo. Yo pienso que es un camino de doble vía. Okay. Es que tu accionar y tu decir llevan a que las personas se conviertan en parte tuya y reconozcan en ti algo valioso a lo que pueden apoyar, porque ellos ven que eres alguien que los puede llevar a las metas que ellos se han propuesto en la vida, ¿verdad? Entonces se dan esos dos elementos. Pero Juan, yo quisiera, para que no se nos quede el elemento del control, porque esto sí es importante. No podemos confiar en alguien que es descontrolado, que puede hacer cualquier cosa descabellada en cualquier momento. Por eso se necesita control en la confiabilidad, ¿verdad? Sabemos que podemos esperar de ti. Tú no vas a cambiar de un momento a otro, y ese es el elemento también de control en lo que se hace y en lo que se dice. Las acciones de control velan para que se ejecute el plan concebido. Que si estamos ejecutando estas acciones y este plan, tú no salgas con otras distintas a las que nosotros habíamos concebido, o que tú no vengas con una regla distinta a la que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces, porque eso te hace desconfiable. Entonces, todo esto es preciso. Y mira, que hoy en día, para obtener resultados es necesario el control. Y yo pienso que las instituciones del Estado deben poner mucho énfasis en el elemento de control, porque allí donde hay descontrol es donde se van a dar los desbarajustes, ¿verdad? Sí. Yo pienso en este momento expresamente en las universidades. Las universidades deben ser confiables en el sentido, por ejemplo, que tengan un departamento de registro muy bien organizado y muy bien controlado. Hoy en día se están dando casos, se dan en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y se dan en las universidades privadas. A veces no salen a relucir en los medios, pero debieran salir, porque son elementos para desconfiar. A veces te inscriben una asignatura que tiene prerequisito, pero te la inscriben. Y después de 2 años que tú vas a dar otra, te dicen, no, usted no puede porque usted violó prerequisitos. Quien está violando es la universidad, que no tiene control, porque a usted se le puso para que tenga mecanismos de control en la sociedad. Y es usted quien está en falta. Es usted quien debe ser penalizado. Pero esas cosas se manejan por detrás. Sí. No se puede decir nada, esto no puede salir, vamos a resolver, pero estas cosas, pero sí hay que velar por todo eso. Mira, los detalles son importantes. Si descuidamos los detalles, se nos decae toda la estructura y toda la sociedad. Entonces yo pienso que en las instituciones hay que velar por el control. Y el control tiene que ver con la supervisión también. Hay que supervisar para darnos cuenta que las cosas se están haciendo, ¿verdad?, debidamente. Y hay que dar seguimiento. Hay que dar seguimiento también. Fíjate que yo pienso que son muchos los elementos los que nosotros aquí debemos. Y en nuestras instituciones son muchos los puntos y los detalles en los que nosotros debemos trabajar. Nosotros que hemos trabajado en esta parte nos damos cuenta,
sobre todo yo tuve que trabajar con todas las universidades del país. Me doy cuenta lo necesario que es el control, porque eso va a ser parte de la calidad de la institución, ¿verdad? De garantizar una calidad, el control que debe tener en todos los procesos y en todos los pasos que deben seguir. Tenemos 3 nuevas universidades, tenemos muchas universidades aquí en el país. Ahí vi a Eleuterio que dio la información de esas nuevas universidades. Bueno, yo no sé si son cosas que deben alegrarnos o que deben ponernos en temor de que haya un descontrol mayor en el país en cuanto a la formación, ¿verdad? Lo que esperamos es que los procesos se hayan hecho debidamente, ¿verdad? Y que se haya cumplido con las reglamentaciones tal y como se manda. Yo pienso que eso es lo importante. Y cualquier investigación o crítica que se haga debe ser sobre esa base. ¿Se cumplió con la regla o no se cumplió? Así es. ¿Dónde estuvo? ¿Hubo un verdadero procedimiento técnico en todo eso o fue algo medio dudoso lo que se hizo? Hay que velar por todo eso para que no se decaigan nuestras instituciones más de lo que han estado, ¿verdad? Y nosotros fortalecer en medio de todo esto. Bueno, Juan, el tiempo se nos ha acabado, le toca a usted despedir porque imagínate. La confiabilidad debe estar presente en todo, en los detalles a favor y en contra. Si no hay confiabilidad en la oposición, tampoco prosperan sus postulados, así como si no hay confiabilidad en quien gobierna. Pero yo creo que quien debe despedir el programa es el profesor Julián. Adelante, profesor. Bueno, compartir en síntesis estas ideas de que una sociedad se edifica de manera material, pero también a nivel de espíritu, y ese nivel de espíritu es la confianza que tiene cada ciudadano en que las cosas deben ser como tienen que ser, y para ello la confianza es eminentemente importante. Así es que despedimos este programa en el día de hoy con el interés de que podamos confiar en nuestra sociedad y en nuestros líderes. Hasta luego.